Devarim, capítulo 26. Bueno, sé que está haciendo mucho calor o no. ¿Está haciendo calor o está haciendo frío? ¿No? Bueno, pues sé que está haciendo calor, pero yo les pido que hagamos un esfuerzo. No es pecado hacer esfuerzo en Shabbat, por no quedarnos dormidos y que hagamos este esfuerzo por poner atención. Yo sé que hay una lucha en nuestra carne. Si Pedro se durmió, pues ¿quiénes somos nosotros para no dormirnos? Pero yo les voy a decir como Yeshua, ni una hora. Pues, no se trata de velar y orar, se trata de simplemente de concentrarnos y de enfocarnos. A mí me recuerda esto un poco la salida justamente de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que era una situación inhóspeda y de incomodidades. Pero lo lamentable no era eso, lo lamentable era que el pueblo se quejó y murmuró y empezó a decir que les hacía falta esto y el otro y hasta tumbas les hacía falta casi. Y creo que debemos de tratar de ver aún las situaciones más simples de la vida, tal vez como oportunidades para crecer y considerar que Dios está probando nuestro corazón, porque eso dice la palabra, que nos sacó para saber si habríamos de andar o no en sus mandamientos, y más allá del guardarlo y decir ya estoy aquí, ya cumplí, sino si realmente mi corazón está aquí y qué actitud voy a tener. Así que, ¿qué actitud vamos a tener estos próximos minutos? ¿Dispuestos? Dispuestos, amén. Amén. Bueno, capítulo 26 del libro de Deuteronomio, decíamos que es un capítulo muy lindo porque es el momento. Deuteronomio en sí mismo es una repetición de la ley. Y estamos ya en la recta final del libro. Y les decía que 40 años han pasado, para tomar un poco de contexto, 40 años pasaron desde que salieron de Egipto ya. La primera generación pues prácticamente ya quedó toda en el camino, quedó sepultada en el desierto. Y está a punto de entrar una nueva generación que nació en una situación ciertamente diferente, y que va a llegar a una tierra de abundancia y de un montón de cosas. Y están digamos que en la orilla para entrar, y antes de entrar corriendo, como niños así, que salen al recreo cuando suena el timbre, Dios les dice, momento así, alto, los para en seco, y les dice, siéntense, cállense y escuchen. Quédense quietos, pongan mucha atención, porque esto que van a escuchar son palabras de vida, son las instrucciones que necesitan para entrar al Olam Abba, para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué dije el Olam Abba? Porque yo veo esto como una alegoría de nuestra vida. Nos estamos nosotros preparando y estamos en la antesala de la venida del Mesías y del establecimiento de un reino y de entrar a una tierra que anhelamos entrar. O sea, yo veo un paralelismo entre esa generación y la que hoy estamos viviendo. Y yo he pensado esto, y no tengo muchas bases para decirlo, pero ¿quién dice que tal vez no nos suceda lo mismo que le sucedió a esa generación que se quedó en la orilla, que vieron milagros en su salida, pero que ya al momento de entrar, pues no les tocó? Por muchas razones que ya hemos estado estudiando. Pero tal vez estamos en la misma situación. Creo que estamos en la misma situación. ¿Y quién dice que no es necesario saber esto para cuando entremos? Es decir, mucha gente solo anhela que venga el Mesías, que regrese, para que diga, ya se acabó. No hay examen, no hay prueba, no hay más, ya, o sea, como que me olvido de todo, no necesito saber nada, no. Y no necesariamente es así. ¿Dónde dice que sea así? Es más, Yeshua dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? O sea, que va a examinar nuestros corazones, se va a dar cuenta quién realmente es digno o no de entrar. No nada más es una cuestión de, es que yo levanté mi mano en el culto tal y yo lo recibí en mi corazón y ya. No, creo que tiene que ir mucho más allá de eso. Entonces, Deuteronomio es un llamado a madurar antes de entrar a un momento muy especial. Y creo que estamos hoy justo en eso. Y antes de entrar a la tierra prometida, se sientan y este es el sermón del monte, versión macro, versión Torah. Así como Yeshua dio un sermón de la montaña, Moisés también dio su versión del sermón de la montaña, solo que de 34 capítulos, ¿no? Entonces Yeshua, como un rabino experto en la Torah, sintetiza todo esto en prácticamente Mateo 5, 6 y 7, básicamente. Pero incluso algunos especialistas se dan cuenta que es una comparación muy interesante lo que es el libro de Deuteronomio y lo que es el Sermón del Monte. Son
son paralelos en los principios, en la enseñanza. Y bueno, uno de los puntos que Dios quería que conocieras y que conociera Israel antes de entrar a la tierra prometida es el agradecimiento y el reconocer la fidelidad de Dios. Reconocer todo lo que nos ha dado y que Él es fiel, que tenemos un Dios que va a cumplir todo lo que Él ha dicho a tu vida. Si Dios te ha dado algún día palabra, si tú has creído lo que está aquí, algún día Dios lo cumplirá. No solo lo malo, sino también lo bueno. Y entonces había un momento muy especial de agradecer a Dios por esa fidelidad, que era cuando se llevaban estas primicias. Y veíamos el proceso, que era llevar una canasta con los mejores frutos, se llevaban al sacerdote y se mecía esta canasta con estos frutos. Una parte de arriba la tomaba la persona que llevaba esta canasta y el sumo sacerdote de abajo, y entre ambos hacían estos movimientos de vaivén, que representa Dios es el dueño de todo. Si traigo esto es porque tú me diste primero. Y ese es el mismo principio que se sigue enseñando a lo largo de toda la Biblia, y lo resumimos en un versículo, primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él te amó a ti primero. Y les reitero lo que decíamos: ¿quién puede ponerme Susá si primero Dios no le da una casa para ponerme Susá? ¿Quién puede hacer Brit Milá si primero Dios no le da un hijo? ¿Quién puede bendecir a sus hijos si primero no te da ese hijo? Como lo que acabamos de ver. Entonces, cuando empiezas a reflexionar en lo, entre comillas, poco que tienes, te das cuenta que ya Dios te dio muchísimo más. El tema, como les decía, es que nos enfocamos en la rebanada de pastel que pensamos que le estamos quitando, y entonces decimos, es que ya le quitamos, ya quedó incompleto, en lugar de ver todo lo demás con lo que nos quedamos. Entonces, uno de los mayores niveles espirituales que podemos alcanzar es el nivel de vivir agradecidos con nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo dice que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos, sé vivir en riqueza y en pobreza, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón que no se queja. Y eso es fe verdadera. Y después dice, en el versículo 12, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y bueno, también comentamos que este diezmo se refiere al llamado el diezmo del pobre, que se daba en el tercer y en el sexto año, y es un diezmo muy importante para Dios. Y la Torah hace mucho énfasis en el tema de dar al extranjero, al huérfano, a la viuda, a este estrato de la sociedad considerado pues más vulnerable. Entonces la Torah hace mucho énfasis en esto. Yo quisiera tal vez algún día extraer todos estos versículos y te das cuenta que son un montón. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla mucho de ayudar, de apoyar al necesitado, al que está en una situación de carestía, de dificultad. Dice, apóyalo a él. Y Dios, sabiendo y tratando de organizar mejor las cosas, da esta opción, que es el tercer diezmo. Y era el diezmo que se daba ese año y que se almacenaba cuando eran productos en el templo. El templo tenía sus graneros y sus bodegas, por decirlo así. Y entonces en ese año iba gente de todas partes pobres a darles y ayudarles y apoyarles para que salieran adelante. No era mantenerlos, era apoyarles. Cuando estudiamos ese tema en el libro de Números, decía, qué interesante sería que se pudiera llevar esto así en un macronivel. Que el gobierno siguiera los pasos de la Torah y que dijera, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué una parte de los impuestos se aparte exclusivamente para esto? No digo que no se haga, pero que se hiciera así tal cual, a cabalidad, con equidad y con justicia, sería increíble. Nosotros tenemos una versión micro, que son las despensas, los cuales felicitamos porque creo que funcionó el llamado y todos hemos cooperado para ello, es un gusto. Dice el versículo 13, que fue donde nos quedamos, dice, y dirás delante del Eterno tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. A ver, pregunta, ¿cuántos hemos podido decir esto? Ahora ya se las puse difícil.
¿Cuántos podríamos ir delante de Dios? Señor, he consagrado mi casa, he sacado lo consagrado de mi casa. O sea, ¿qué quiere decir he sacado lo consagrado de mi casa? Pues los diezmos y toda esta parte que no es tuya, que no deberías de estar aquí, dice, la consagré, la aparté, la puse en un sobre, en una caja, en una paquete, en algo, dice, lo saqué de mi casa, dice, y se lo di al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Nos hace falta mucho renovar este entendimiento de apoyar al necesitado. La verdad es que, híjole, necesitamos cambiar mucho en esto. Dice, conforme a lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Eterno mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! ¡Qué hermoso momento de poder declarar esto delante de Dios, de reconocer todo eso! Imagínense ese tiempo del templo o del tabernáculo, de por fin llegar a esa tierra y decirle, Señor, gracias, tú eres fiel, esto es tuyo, esta es la muestra de tu fidelidad. Este es el botón de la muestra de tu fidelidad. Aquí está. Y qué hermoso también es cuando has obedecido, entonces poder pedir, no exigir. Pero esto es una petición. Señor, mira desde tu santa morada, desde el cielo, bendice a tu pueblo Israel, bendícenos. Y ¿sabes qué? Sí se puede pedir bendición. Jacob pidió bendición, ¿se acuerdan? Él luchó y se esforzó, dijo, Señor, bendíceme. Abraham oró y pidió un hijo. Isaac oró por su esposa porque no podía embarazarse, y fue escuchada su voz y también fue respondida su oración. Entonces, no es que las puertas de Dios están cerradas a nuestras peticiones, es que muchas veces no llegamos de la manera correcta. No llegamos delante de Él de la manera adecuada. ¿Por qué digo esto? Imaginemos esto. Imaginemos en aquellas épocas del reino, de estos reinos así, en los que pues seguramente para el rey había muchas peticiones, muchas audiencias, muchas citas que había. ¿A qué tipo de gente quisiera recibir el rey? ¿A los quejosos, a los llorones, a los que están todo el tiempo pidiendo y exigiendo y así? ¿O a los agradecidos? A los que llegan no con las manos vacías y con algo que darle. La lógica nos dice, oye, pues, ¿sabes qué le dicen al rey? Aquí hay un quejoso, anda, está toque y toque, está chille y chille, y llore y no sé qué, y anda aquí. Ay, ya me dejé el rey otro de estos. Y de pronto alguien dice, ¿sabes qué? Pues aquí hay una persona que dice que trae un regalo para el rey, viene contento, que quiere agradecer personalmente, él vino personalmente a dejar esto. ¿Qué dirá el rey? Pues pásale esto, ¿no? Pásale ya. O sea, te abre las puertas. Allí está la clave para que se te abran las puertas a tus oraciones. Dios no te responde, tal vez no estás siendo lo suficientemente agradecido. Agradezcamos a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Cambiemos nuestra actitud, nuestra manera de vivir la fe desde nuestra oración misma. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, verso 16, dice, el Eterno tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿cómo hay que guardar estos mandamientos? Con todo el corazón y con toda tu alma. No hay 3/4 partes, no hay 4/5 o 8/8, 7, o sea, no hay partes, no hay fracciones. Y esto lo digo para aquellos que tal vez tenemos un poquito más de tiempo en la palabra, en la que ya te pones los tzitzis, pues ya te los pones así, ya como que ya, o sea, no sé si ya así medio dormido, o sea, ya como que a veces se convierte en algo automático. ¿Cómo te ponías los tzitzis la primera vez que decías, ay no, o sea, sentías algo, sabías que era algo especial, que era algo único, te sentías diferente? Después llega un momento en que ya los haces ahí como sea, ya los haces así, te los pones, o un montón de cosas, darle gracias a Dios por la comida, infinidad de mandamientos que hoy en día guardamos. Ay, viene el Shabbat, sí, ya hay que decir una oración y nos vamos, y ya y nos la seguimos. O sea, hemos perdido ese primer amor muchas veces en muchos mandamientos.
¿Y qué dice aquí? El Señor te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, pero ponlos por obra con todo tu corazón. No pierdas el fervor, no pierdas el amor a Él, no pierdas ese anhelo que tenías al inicio de decir, quiero guardar más, quiero conocer más, quiero vivir más de esto. Quiero despertarme y poner estos estudios, poner los discos, escuchar aquí, quiero ir a la reunión del martes, del miércoles, donde hay otra reunión, quiero seguir estudiando, quiero llegar temprano, quiero ver en qué sirvo. Eso es amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Eso es lo que Dios quiere para ti, porque eso es lo mejor para ti, no una fe mediocre. El tiempo hace que nos hagamos así, el tiempo hace que nos acartonemos, que perdemos esa frescura. Y hoy yo les hago un llamado. Avivamos una vez más la llama de nuestro corazón y de nuestra alma y volvamos a retomar los mandamientos como si fuera la primera vez. Como cuando los empezabas a leer y decías, a ver, pues pásenme los palillos chinos o esto, ¿cómo se come? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo le hago? Pero el anhelo de tu corazón era guardarlo lo mejor posible. A mí me da una pasión, una ternura cuando de pronto escucho a algunas personas que empiezan a guardar Shabbat y que te dicen, una persona me decía, es que me acordé que no hice Abdalá y me paro en la madrugada a hacer Abdalá. Dice, sí es necesario, ¿no? O sea, sí, me acordé que así a las 3 de la mañana, me acordé que no hice Abdalá, entonces me levanto y hago Abdalá. A las 3 de la mañana o 2 de la mañana. Digo, bueno, mientras no despiertes a todos los demás, que también. Pero digo, sí, puedes hacerlo. Pero qué hermoso es ese anhelo de un corazón, de decir, quiero hacer las cosas como Dios las dice. Y digo, Señor, devuélvenos ese corazón. A veces quisiera que borráramos todo lo que sabemos y volver a empezar. Que hubiera un botón de resetear, de formatear el equipo y otra vez el equipo desde cero. Y algunos dirían, no, otra vez, pues sí, o sea, ¿y qué tiene volver a empezar? ¿Y qué tiene volver a empezar? Que no sepamos nada. Y otra vez volver y volver y volver una vez y otra vez. Eso es renovarse. ¿No dice el dicho renovarse o morir? A veces hay gente que muere siendo anciano espiritual, pero no anciano por la sabiduría, sino porque se hizo viejo y se murió. O sea, no renovó su vida espiritual. Y Dios no quiere eso. Verso 18, vamos a seguir leyendo. Dice, el Eterno te ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. ¿Ah, viste? Eres exclusivo, eres VIP. O sea, ¿qué significa esto? No puedes ser de nadie más. No podemos ser de nadie más. Oh, me salté el 17, perdón. Gracias. Bueno, dice, has declarado solemnemente hoy que el Eterno es tu Dios. ¿Cuántos hemos declarado esto? ¿Hemos declarado que el Señor es nuestro Dios? ¿Que Hashem es nuestro Dios? ¿Sí o no? Conste. Ustedes dijeron, el pez por su propia boca muere, ¿no? ¿Okay? Entonces fíjense lo que dice. Has declarado solemnemente que Adonai es tu Dios. Y entonces, ¿qué dice? Y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. ¿Amén? Ya son menos amén. Por eso me encanta la fiesta de Shavuot. Porque la fiesta de Shavuot es una renovación de votos. La fiesta de las semanas que estamos próximos a celebrar es esa idea. Es recordar que Dios te escogió, que Dios, desde que Dios te sacó. Lo que tú eras antes de esa vida de esclavitud, ¿en dónde estás hoy? Estás en un lugar que, como de película, pero mejor. Como de película. Esclavo, ahora sí que, perdón por la expresión, pero inmundo delante de los ojos de los egipcios. Los hebreos eran como cucarachas delante de ellos, eran piojos. Eran menos que un ser humano. Ajá. Honraban más los animales, los cuidaban más que en muchos casos que a veces a los esclavos. De estar ahí a estar a un nivel de poder estar en la presencia de Dios, ¿podrá haber algo más sublime? ¿Podrá haber algo más grande? Yo pongo el ejemplo de Aarón, el Cohen, sumo sacerdote. Porque, Aarón, a diferencia de Moisés, creció, vivió como un esclavo, una persona X en la vida. Ahí era un esclavo, un número más de todos los miles o millones que había en Egipto.
Moisés, pues en cierta manera sabemos que es especial porque su vida en sí misma fue especial, su nacimiento, cómo Dios lo libró, su educación egipcia, príncipe, un montón de cosas. Pero Aarón llegó al nivel más alto espiritual. Llegó a ser sumo sacerdote de haber sido el achichincle del achichincle del esclavo de alguien. Y eso tú y yo somos llamados, y comentaba Oscar en la mañana, somos llamados a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes, una nación santa, un pueblo especial. Entonces aquí dice, tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. Tú has declarado solemnemente que Él es tu Dios. Tu vida tiene que ser diferente también. Dice, el Señor ha declarado que hoy que tú eres suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo, un pueblo kadosh, Adonai tu Dios, como Él ha dicho. Wow. Por eso le digo, es una transformación. La fe, los mandamientos deberían de cambiarnos de ser un gatito a ser así. Así deberíamos de salir de aquí. Llegues acá con la cola entre las patas y todo ahí despeinado y todo. Y sales como, además de sudado. O sea, con una fe renovada, con una fe, y no es emocionalismo, ¿no? Porque hay muchas veces que, bueno, pues podríamos irnos al club de los optimistas o un rollo así de vamos a gritar y vamos a hacer y pues salimos con la pila pero recargada, pero llega el lunes y brúmale, ya estás, pero ¿dónde está el cargador, no? ¿Dónde? Inyéctenmelo otra vez porque, o sea, no. La idea es que esto se adhiera así a tu corazón, a tu piel, que sea parte de tu vida. Ajá. El Shabbat es la cuerda que Dios nos da para toda la semana. Ajá. La palabra es eso, es el alimento que nos nutre y que nos sacia. El guardar los mandamientos es lo que nos va a hacer diferentes y especiales. Capítulo 27 dice, el Eterno, dice, ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Fíjense, y lo repite otra vez. Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando hayas pasado el Jordán, o sea, el río, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. De acuerdo al Midrash, que es una porción del Talmud, dicen que eran 12 piedras enormes. Y bueno, siempre existe las dudas o hasta cierta manera la inquietud de decir, bueno, ¿y cómo es que puso toda la Torah en las piedras? Bueno, tal vez a través del paleohebreo, es que se pudo haber logrado como si fuese esta especie de, ¿cómo se le llama? La taquigrafía, ¿no? Que era así. O simplemente una síntesis principal de las palabras de la ley. Pero bueno, el punto es, le está diciendo, vas a entrar a esta tierra y lo primero que vas a hacer, ¿qué es? No es, ay, te vas a ir a ver qué diversión hay, a ver qué, o sea, no. Lo primero que vas a hacer entrando a esa tierra es escribir estas palabras o poner estas piedras grandes como un sello, como una marca para todo aquel que entre a Israel los viera ahí. Hoy tenemos un equivalente en nuestras casas. ¿Cuál es? ¿Cuál es una señal en nuestras casas cuando llegamos a ella? Exactamente, la mezuzá. La mezuzá es nada más que esta es una mega mezuzá. Imagínense una mezuzá así de un tamaño jumbo, 12 piedras enormes. Todo aquel que entrara a la casa de Israel, lo primero que se topaba eran esas piedras. Igual que en casa, ¿no? Llegas y está esto, está esta señal. Dice el verso 5, bueno, dice, las revocarás con cal, porque la cal era algo que servía para preservar, para que quedaran a lo largo del tiempo, no se borraran. Y es significativo, creo yo, esta parte de la piedra, porque si eres un poco cabeza piedra como yo, hay una pequeña ventaja de ser cabeza dura. Y es que dicen que lo que se graba en piedra no se borra. Entonces, bueno, pues si eres medio cabeza dura, eres un poquito cabeza de piedra, al menos la ventaja, gracias, al menos la ventaja es que no se te va a olvidar tan grave. Si Dios graba su palabra ahí, no va a estar tan fácil borrarla.
Y esa es la idea de la piedra, que no se puede mover, que no caminan solas las piedras, no se puede borrar tan fácil y perdura a lo largo del tiempo. Entonces Dios está poniendo una señal en tu propia casa también de decir, grábate estas palabras, guarda estos mandamientos. Versículo 5, edificarás allí un altar al Eterno tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar al Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Este es un mandato que se da desde Éxodo 20 con respecto a los altares. Los pueblos paganos, los pueblos cananeos, también levantaban altares para hacer sacrificios. Dios les ordenó específicamente que esos altares fueran mucho más simples y sencillos. Solamente junta estas piedras, no las talles, no las trabajes con cincel, con herrería, con cosas así, porque las vas a profanar. ¿Cómo se podía profanar? ¿En qué sentido? En que le vas a quitar la sencillez. En que tal vez pases más tiempo levantando el altar que enfocándote en lo que significa el sacrificio del altar. ¿Sí me explico? A veces pasamos más tiempo en la forma que en el contenido. A veces pasamos más tiempo haciendo el proceso que llevándolo a cabo. Y dejamos de ser productivos y perdemos el objetivo. Entonces, a veces nuestra relación con Dios nos llenamos de cosas y las queremos hacer de una manera a veces tan particular y específica y correcta que terminamos perdiendo la esencia. Y es algo que yo le pido a Dios que no perdamos, que tratemos de mantener, que tratemos de buscar, ante todo, la simpleza, la sencillez. ¿Qué era lo que Dios veía cuando se levantaba un altar, cuando se llevaba más bien una ofrenda? El primer ejemplo que tenemos de las ofrendas que se dieron, ¿cuál fue? Caín y Abel, el claro ejemplo de dos altares que se levantaron. Y ahí en la palabra dice, y Dios vio el corazón de Caín y la ofrenda de Caín. Y Dios vio el corazón de Abel y la ofrenda de Abel. O sea, Dios primero mira el corazón y después mira el sacrificio. Entonces Dios les dice, ¿sabes qué? Yo no quiero complicártela. Y no quiero que el día de mañana se convierta en una cuestión de culto el altar mismo que el sacrificio al Dios. Y bueno, es una de las ventajas que le veo a veces de no tener un lugar. Que a veces nos podemos enfocar más en las cosas que son las personas que en los objetos, que en las cosas materiales. Y somos muy dados todos a eso, ¿no? Que a veces, luchamos por ganar algo, pero a veces nos damos cuenta que es más difícil mantenerlo que obtenerlo. Y podemos perder una vez más el objetivo. Entonces, Dios no la quiere complicar. Aquí aprendemos algo importante. La ofrenda, la alabanza, lo que Dios quiere es algo sencillo. Dios quiere tu corazón primeramente. Dios no quiere ponerte en una religión complicada, difícil de llevar y de paso 1, paso 2, paso 3, de aquí de pasas al 4, 4A, 4B, 5A, 5B y es no es así. A veces los hombres somos los que complicamos esto. Somos los que lo hacemos difícil. Así que Dios le dice, vas a levantar un altar cuando estés ahí después de levantar estas piedras. Imagínense, están llegando a la tierra prometida. Eso es lo primero que iban a hacer. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando bajó del arca? Un altar. También hizo un altar. Y dice el verso 7, bueno, además del holocausto, ofrecerás ofrendas de shalom, shelamim, comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Wow, fíjense. El alegrarse siempre está pegado con las ofrendas. Sobre todo con las ofrendas de paz. Ofrendas de paz es símbolo, sinónimo de alegría. Y eran ofrendas de paz. Las ofrendas de paz, recordemos, son ofrendas voluntarias, ¿ok? Eran ofrendas que cada quien las daba cuando quería. O sea, no era una cuestión de tal y tal y tal a fuerza, no. O sea, había ciertas estipulaciones en las fiestas de sacrificios que Dios mandó. Pero así de carácter personal, las ofrendas de paz las llevaba cada quien como agradecimiento. Por eso dice, sacrificarás y te alegrarás. Así que la próxima vez, tal vez hoy o el próximo,
que pongamos algo en un sobre de ofrendas, o que saquemos algo de nuestra bolsa y le demos a alguien, o ayudemos a un hermano en algo, que nos aseguremos que lo estamos haciendo con alegría, que lo estamos haciendo con gratitud de corazón. Ese es el espíritu de las ofrendas que Dios quiere. Dice el verso 8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Dice, muy claramente vas a escribir. Entonces, fíjense, es interesante porque el énfasis, y eso lo podríamos ver, no es el tema propiamente, pero el énfasis que hace Dios aquí con Moisés en la Torá es hacia lo que está escrito. Es decir, guarda y enfoca lo que está escrito. ¿Por qué comento esto? Porque de acuerdo a la tradición judía, Moisés recibió las dos leyes, recibió una ley escrita y una ley oral también. Y de pronto es complicado meterse al tema de decir, bueno, guardamos esto y guardamos esto y guardamos esto y guardamos esto, pero el énfasis que da la escritura siempre es, guarda lo que está escrito. Dice, escribirás muy claramente en las palabras, en las piedras, todas las palabras de esta ley. Dice, y Moshe con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Wow, fíjense qué manera de decirlo Dios. Moshe con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. A ver si hizo silencio. Dice, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. A veces es más importante quedarse callado y solo escuchar que andar con la pila puestísima pensando que me voy a comer al mundo y que voy a hacer y deshacer muchas cosas. ¿Se acuerdan la historia de estas dos mujeres delante de Yeshua? Marta y Miriam, una afanada y pues en el ministerio y metida y haciendo un montón de cosas, y la otra sentada a sus pies, simplemente callada, escuchando, y cuando Marta le dice a Yeshua, oye mira, pues dile que me ayude, y le dice, mira, es que ella está escogiendo la buena parte. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo y hay un tiempo incluso para callar. A veces como que nos gusta, y yo me incluyo, como que tenemos un espíritu de que queremos que Dios nos empiece a explicar todo. O sea, llegamos a una porción de la Escritura, tal vez no la entendemos y empezamos a buscar información y queremos luego, a ver qué dice este y el otro y que quiero entenderlo. O sea, quiero que Dios me diga y me explique qué es. Y así en las cosas de la vida. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios les está diciendo a su pueblo, guarda silencio primero. Guarda silencio. La primera regla para saber escuchar es callarse. Y eso a veces nos hace mucha falta. Mucha falta. Solamente, ahora sí, perdón, pero pues cállate y escucha. Cállate y escucha. ¿Cuántos problemas de comunicación hay entre matrimonios, parejas? Porque simplemente el otro no sabe callarse. Es que no sé qué. Y el otro, y ya empieza así la metralleta de cosas. Y es un fuego cruzado ahí de plano. Y entonces lo único que dices, bueno, a ver, nada más, lo único que quisiera es que me escucharas. O sea, lo único que quería era desahogarme, o lo único que quería era esto, pero pues no puedes ni callarte un minuto. Y Dios, así como en una relación de matrimonio, dice, guarda silencio y escucha, oh Israel. Mira qué lindo lo que dice después. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, escucha eso. Tú te escogí a ti. Descansa, tranquilo, confía. Vas a escuchar la voz y vas a obedecer. Y eso es lo primero. Antes de saber qué hacer, primero escucha qué es lo que vas a hacer. Y esas piedras serían, como les decía, esa mezuzá enorme para las futuras generaciones. Y eso es algo que nuestra tarea y nuestro trabajo hoy. Bueno, pues sí dejarle una mezuzá a nuestro hijo, pero ver de qué manera marcar en nuestros hijos la palabra que perdure para siempre, para que las futuras generaciones no se olvidaran. Para eso eran esas piedras. Hoy nosotros tenemos que trabajar por tallar nuestras propias piedras y por dejarlas para las generaciones que vienen. Creemos y queremos que el Mesías regrese pronto.
pero si tardara en regresar, deberíamos de vivir pensando en trabajar para las siguientes generaciones, dejar un legado. Y esto es lo que Dios está encargando a Moisés. Y fíjense lo que dice, vamos a terminar este capítulo. Algunos consideran que los siguientes versículos, desde el versículo 11 hasta el versículo 26, deberían de ir más adelante, deberían de ir hasta el capítulo 28, casi en la sección de las maldiciones, pero bueno, están en este orden y aquí las vamos a poner. Dice, y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Pues imagínense, llegan a este lugar, que es un lugar que algunos se preguntan, ¿cómo podían escuchar todas estas maldiciones y las bendiciones? Bueno, geográficamente el lugar es muy particular porque se forma un anfiteatro de manera natural. Es un pequeño valle que está rodeado justamente de estos dos montes, Gerizim y Ebal, que no son muy altos, pero forman una acústica muy particular. Y bueno, aunque no fuera así, pues Dios pudo haber hecho un milagro como lo hizo en Sinaí. De acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la tradición, se dice que estaba el arca de la alianza en el centro de este valle. Alrededor del arca estaban los Kohanim, los sacerdotes, y alrededor de los Kohanim estaban todos los levitas que iban a pronunciar estos decretos. Y en los montes iban a estar estas 6 tribus de un lado y las otras 6 tribus del otro lado. ¿De qué lado les hubiera gustado estar? ¿En Gerizim o en Ebal? Dice, no, yo en la mitad, ¿no? Dice, no, mejor en... Bueno, fíjense lo que dijeron. Yo creo que todos en Gerizim porque son las bendiciones. Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación al Eterno, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. O sea que el último versículo es como un resumen, diciendo, bueno, todo el que no confirmare las palabras de esta ley va a ser maldito, dirá todo el pueblo, amén. ¿Y qué tienen en común todas estas maldiciones? A ver si alguien logra descubrir. ¿Por qué particularmente se dirá esto en público? ¿Y por qué no se habrá dicho, no matarás o, no sé, cosas así como, no usarás el nombre de Dios en vano, cosas así? Hay algo en común que tienen estas transgresiones. Por la familia, dicen algunos. Otros. Porque era una norma social, tiene que ver con la sociedad efectivamente, tiene que ver con la familia. Por cuestiones de inmoralidad sexual, bueno, algunos también tienen que ver con eso. Pero hay algo en lo que sí se engloban todos, y les digo cuál es. Todas estas transgresiones se dijeron de manera pública y se dijo el amén a todo aquel que la transgrediera sobre maldición, porque todas ellas son mandamientos que se hacían o se transgredían en lo oculto. Por ejemplo, si alguien le robaba parte del límite a su prójimo, si lo redujera, pues no le iba a hacer así delante de él ni delante de todos, sino pues ahí como que le iba dando pedacitos en la noche, ¿no? Iba recorriendo la cerca. El que pues tuviera estas situaciones de inmoralidad sexual,
pues no le iba a hacer a la vista de todos, evidentemente, sino era algo oculto. Ajá. El que deshonrara a su padre o a su madre, pues aunque no lo hiciera público porque lo apedreaban, en su interior iba a haber una deshonra, una maldición. Ajá. Los que hicieran escultura, imagen, todo esto, no lo hacían de manera evidente, sino lo tenían que hacer en oculto. Entonces todas estas transgresiones se hacían en lo oculto, se hacían en lo privado. Ajá. Entonces aquí por eso se hace de manera pública y delante de todos, para que el que lo haga en lo oculto sepa que Dios lo ve y que va a ser maldito. Entonces, bueno, pues no van a poder ver que se está pues ahí acostando con la suegra o con o sea, pues ¿quién va a estar exhibiendo eso? Pero Dios ve lo oculto. Y por eso es que se hace de esta manera. Y para cerrar, fíjense lo que dice aquí el versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es decir, la perspectiva correcta es, si no guardas, estás maldito. ¿Qué es maldición? Separado de Dios. Podremos decir que la maldición es la condenación de vivir separado de Dios, la muerte espiritual, la muerte eterna. Esa es una persona que es maldita. Ajá. Entonces, quien transgrediera esto, que llegaba a esa condición, y lo que dice aquí este versículo 26, lo explica también el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan en qué carta? A lo mejor ahí trae unos títulos, ahí dicen unas notitas. Gálatas 3:10. Ajá. Vamos a esa cita. Y lo que quiero reiterar también es, una vez más, el énfasis en dónde está de lo que dice aquí. 2, que no es una maldición guardar la ley, como a veces se enseña. Al contrario, es una maldición transgredir la ley. Pero fíjense, la carta de Gálatas, que es sumamente interesante, en el versículo 10, capítulo 3, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Algunos ya han escuchado esta explicación y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el versículo 10 de Gálatas 3 y el versículo 26 de Deuteronomio? O sea, Pablo toma como testigo Deuteronomio y trae este pasaje y lo escribe aquí, pero hay una diferencia que añade Pablo. Pablo hace una diferencia entre lo que dice Deuteronomio y lo que dice Gálatas, y creo que lo hace justamente con toda la intención para explicar el tema que está tratando de aclarar a los Gálatas. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 26 y este versículo 10? No, porque dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, y ahí dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso no dice Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué dice? Deuteronomio dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, pero no dice escritas para hacerlas. Entonces, ¿por qué Pablo agrega en Gálatas el énfasis de las palabras escritas en esta ley? Para mostrar con mayor claridad que aquel que quiere guardar las obras de la ley, que es un sinónimo de legalismo, va a caer en maldición. Justamente ¿por qué? Porque la Torah dice que si no permaneces en lo escrito, estás en ese estatus. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro el tema de Gálatas? O sea, en Gálatas, Pablo está tratando de hacerle ver a los Gálatas que hay que permanecer en lo que está escrito en la Torah escrita. Que la Torah oral no te va a salvar. Por eso dice, si se circuncidan, que en vano va a ser en vano casi el sacrificio del Mesías, están obligados a guardar toda la ley, un montón de cosas. No es que esté en contra de la circuncisión, obviamente, sino está tratando de hacer simplemente de poner las cosas en su lugar y de hacerles ver, hey, lo importante es guardar lo que está escrito. Y como ejemplo está Deuteronomio 27, que dice, si no permaneces en lo escrito, pone él, vas a caer en maldición. Entonces no te puedes justificar por otro medio si no es por la gracia de Dios y por lo que dice que está escrito ahí. ¿Sí captamos la diferencia? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, escuchemos después el estudio de Gálatas que está ahí en la página web. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente que el justo por la ley vivirá. Perdón, el justo por la fe vivirá.
Entonces justamente es eso. Por la ley, por la ley oral, ninguno se va a justificar delante de Dios. Es evidente que por la ley oral nadie se va a justificar. ¿Por qué? Porque la ley escrita, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y por eso dice, la ley no es de fe, no se refiere a la ley escrita, sino a la ley oral, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Y eso va acorde a la ley escrita, al guarda los mandamientos. No hay de otra. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, no dice que la ley sea una maldición. ¿Qué dice que nos redimió? De la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Transgredir la Torah, no guardar sus mandamientos, y ahí entramos todos. Entonces, todos hemos transgredido, sí, todos no hemos guardado lo escrito, todos hemos fallado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? El Mesías tomó esa maldición sobre sí mismo y nos redimió. Pero no abolió la ley. No vino a decir, ya no guarden la Torah. Al contrario, Pablo está explicando, confirmen, estamos hablando de que hay que confirmar lo que dice Deuteronomio. Hay que guardar lo que está escrito ahí, porque entonces así viviremos. Entonces, volviendo a Deuteronomio, así cierra este capítulo, diciendo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, pero ¿qué dice ahí? Para hacerlas, para vivirlas, para ponerlas por obra en su tiempo, en su modo, en cómo apliquen. Y dirá todo el pueblo, amén. Pues vamos a orar.